Hola, mi nombre es Arely Fuentes. Me alegra mucho que estés aquí en este espacio donde hablamos de las cosas que vivimos, lo que creemos y cómo seguir a Jesús en medio de todas estas circunstancias. Espero que este episodio te inspire, que te hable al corazón y que te acerque más a Él. Si te ayudó, compártelo con otras personas. No olvides que puedes escuchar este episodio en Apple Podcasts, Spotify y en YouTube. Pero ¿qué tal les parece si comenzamos con el tema de hoy? Hoy quiero hablar sobre una parábola que encontré en Mateo 13, y me pareció muy interesante conforme lo estaba leyendo esta semana. Y es donde Jesús habla a sus discípulos y les cuenta sobre el trigo y la maleza. Mateo 13, 24 al 26 dice lo siguiente. La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino de los cielos es como un agricultor que sembró una buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierba mala entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir grano, la maleza también creció. Aquí Jesús está hablando con sus discípulos y le está diciendo que reconozcan que ese buen sembrador que él está mencionando en el texto es Jesús mismo. Y la semilla que él está plantando en esta tierra viene siendo nosotros, sus hijos, sus discípulos. Él nos ha plantado en este mundo como una buena semilla. Pero después viene el enemigo y planta su propia semilla. Y estas son las malas hierbas que vemos dentro de la palabra de Dios. Así que cuando el cultivo crece, vemos la presencia de una buena semilla y también vemos la presencia de una mala semilla, que es la maleza. Y estas están creciendo juntas, tanto la buena como la mala, al mismo instante y junto la una con la otra. La mala hierba mata al trigo si dejamos que crezca más y puede incluso ahogarla para que no dé un buen fruto. Y recuerdo y creo que es una de las tendencias que tenemos constantemente, es que a veces nos obsesionamos por algún tema en el mundo. Pon en mente lo que tú quieras, pasamos demasiado tiempo en ello, analizando, buscando, incluso nos entretiene tanto que nos consume totalmente todo nuestro tiempo y antes de que nos demos cuenta, ya hemos perdido mucho tiempo en este tema, en esta situación, que nos olvidamos realmente de nuestra comunión con el Padre. Nos olvidamos realmente de la comunión de estudiar las escrituras o pasar tiempo en oración. Y alguien me preguntó, bueno, ¿es muy malo pasar tiempo realmente viendo series, leyendo libros, haciendo unos estudios que no tienen nada que ver con la Biblia? Y seamos sinceros, hay muchas de esas cosas que nos benefician, como el conocimiento, los estudios, pero tenemos que tener un balance, ¿no? De lo que es bueno y lo que realmente nos ayuda a crecer o acercarnos más al propósito que Dios tiene para nosotros. Si una cosa, por muy buena que parezca, consume más tiempo del que le estás dedicando a Dios, entonces se vuelve tipo de maleza que afecta tu crecimiento y te va bien a ahogar o alejarte del propósito que Dios tiene para tu vida. Y es porque en cierta manera permitimos como hijos de Dios a que esa maleza empiece a contaminar nuestro pensamiento, empiece a contaminar nuestras oraciones y empiece a contaminar nuestras relaciones. Porque creo que como trigo debemos crecer de una manera en que profundicemos en Dios para glorificarlo y para dar un buen fruto. Y no permitir que aquellas cosas nos ahoguen como esa maleza en el cultivo. En nuestra cultura puede ser difícil porque al principio puede que escuchemos muchas cosas y parezca bueno, ¿no? Al principio es difícil distinguir entre la maleza y el trigo y es difícil distinguir qué realmente es bueno y qué es malo. Pero en los primeros momentos de inmadurez es difícil saber o distinguir el uno del otro, porque se parecen idénticos. La maleza y el trigo tienen una apariencia muy similar. Así que parece que en esos momentos miras a tu alrededor y ves características, contenido, conocimiento y piensas que son cosas buenas, pero realmente no lo son. Te contaminan y afectan tu crecimiento. Y lo que tenemos que recordar es que somos realmente llamados a crecer. Somos llamados a estar constantemente creciendo en nuestra relación con Dios. Entonces, conforme lees un libro, conforme escuchas predicaciones, conforme oyes un podcast, tenemos que tener cuidado y a veces no es fácil porque tanto el trigo como la maleza son difíciles de distinguir, pero tenemos que preguntarnos si lo que estamos escuchando, si lo que estamos leyendo, si lo que estamos aprendiendo glorifica a Dios o simplemente es algo negativo hacia nosotros. Sí, a veces encontramos en la palabra de Dios cosas negativas o que nos pueden doler, pero son para nuestro bien, porque Dios disciplina a aquellos realmente que Él ama. Y el negativismo es venenoso, viene de las malas hierbas y puede lastimarnos y puede ahogar el grano, el fruto que nosotros damos, y no le rendimos la gloria a Dios que Él se merece. Entonces, el que es el fruto de nuestra vida, conforme nosotros crecemos en Él. Entonces, cuando glorificamos a Dios en nuestras vidas, encontramos satisfacción total, encuentras felicidad,
gozo, porque sabes que estás haciendo algo que es lo que Dios tenía planeado para ti. Así que analicemos lo que estamos consumiendo, lo que ves, lo que escuchas y piensa, ¿glorifica a Dios o es negativo? Estos que se dicen ser cristianos se la pasan hablando simplemente cosas negativas todo el tiempo, porque no es algo saludable. Entonces no es algo realmente que debes consumir. Debemos buscar aquello que nos ayude a crecer, acercarnos más a Dios. Porque Jesús dice que como trigo vamos a crecer en un mundo lleno de maleza. Estarás cerca de gente malvada o cosas malvadas que intentarán contaminarte y robar el propósito que Dios tiene para tu vida. Y esto es lo que quiero hacer a través de este podcast o a través de estos podcasts que estoy haciendo en este canal. A hablar de cosas que nos llenen de bendición, tanto ustedes para mí, que nos eviten en cierta manera en caer cosas engañosas que nos encadenen en esta vida y nos roben del gozo y de la felicidad y del propósito que Dios tiene para nosotros. Incluso los discípulos intentaron desviar a Jesús fuera del camino. Constantemente no les gustaban las enseñanzas o hacia dónde estaba yendo Jesús, que le decían algo para desviarlo porque no les gustaba ese camino, pero Jesús permaneció firme. Cuando Jesús estuvo en el desierto fue tentado por Satanás, mostrándole los reinos, mostrándole tentaciones para alejarlo del propósito que Dios tenía para él. Pero Jesús permaneció firme y en esa firmeza creció como el trigo y dio su fruto. Ese fruto lo llevó a la cruz, donde fue golpeado, donde fue escupido y donde murió por nuestros pecados y nuestras rebeliones. Pero él no se quedó ahí, sino que nos dice la palabra de Dios que resucitó al tercer día y nos da el pan de vida, el agua de vida. De esa manera, Jesús se ha vuelto nuestro modelo y nos da un ejemplo de cómo crecer en un mundo lleno de maleza. Así que miremos a Él para obtener esa fortaleza que necesitamos, para ver lo que estamos realmente consumiendo y que se alinee con Él y con su identidad. Y de esa manera podemos vivir en un mundo lleno de maleza y crecer como el trigo y dar el fruto que Dios espera de cada uno de nosotros. Espero que este podcast te haya ayudado y espero que sea un apoyo y que analicemos todo lo que consumimos día con día y que se alinee hacia Él y para que podamos dar gloria a nuestra vida con todos nuestros frutos.